¿Crees que sabes cómo es una granja? Piénsalo otra vez. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estas son las 15 granjas más extrañas del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Las granjas flotantes de los Países Bajos. En uno de los puertos más concurridos de Europa, rodeado de grúas y buques de carga, algo totalmente inesperado, una granja lechera. La Floating Farm Rotterdam es la primera granja flotante autosuficiente del mundo y existe no en pastizales verdes o colinas onduladas, sino en un pontón de hormigón en medio del puerto de Rotterdam. Con unas 40 vacas, sistemas de ordeño robóticos, filtración de agua de lluvia, reciclaje de estiércol y cero dependencia de la tierra, es un prototipo audaz. Lanzada en 2019 por una empresa holandesa llamada Belle Jadon, en asociación con arquitectos y expertos en alimentos sostenibles, la granja flotante es una estructura de varios pisos construida sobre 3 grandes plataformas flotantes. El nivel superior alberga a las vacas con un techo translúcido que deja pasar la luz natural. El nivel intermedio procesa la leche, almacena el equipo y alberga sistemas automatizados de alimentación y limpieza. El nivel inferior flota en el puerto y contiene los servicios públicos y los sistemas de flotación que mantienen toda la granja equilibrada. Pero lo que la hace tan extraña no es solo esa ubicación, sino la forma radical en que opera. Las vacas comen una dieta compuesta en gran parte por residuos de alimentos urbanos. Granos usados de las cervecerías cercanas, cáscaras de verduras de las tiendas de comestibles y recortes de césped de los parques de la ciudad. El agua de lluvia se recoge y filtra en el lugar. El estiércol se procesa en un sistema semiautomatizado que separa los sólidos para fertilizante y purifica el contenido de agua. Y la leche, una vez recolectada por ordeñadores robóticos, se pasteuriza, embotella y vende localmente. Todo dentro de la propia granja. Las implicaciones son enormes. Granjas flotantes como esta podrían ofrecer una fuente de alimentos local resistente para las ciudades costeras cada vez más amenazadas por el cambio del nivel del mar. Reducen drásticamente las emisiones del transporte. Reciclan los residuos urbanos y sirven como microredes de alimentos y energía independientes. Los Países Bajos planean expandir este modelo. Ya se están desarrollando granjas de pollos flotantes, granjas de verduras flotantes e incluso invernaderos flotantes. En un mundo donde la tierra se está acabando y el clima se vuelve más extremo, las vacas flotantes de Rotterdam pueden ser un atisbo del futuro agrícola. Se mecen suavemente en el puerto, ordeñadas por robots, alimentadas con sobras de la ciudad y protegidas de las inundaciones, no por diques o terraplenes, sino simplemente subiendo con el agua. Número 14. Las granjas de alpacas de Perú. En los Andes nevados de Perú, por encima de los 13.000 pies, donde el aire es delgado y la tierra es implacable, hay una granja diferente a cualquier otra cosa. La granja de alpacas tradicional. No se trata de parcelas de tierra limpias con cercas y graneros. Se trata de enormes extensiones barridas por el viento habitadas por manadas de alpacas. Han sostenido la civilización andina durante más de 6.000 años. La cría de alpacas en Perú no solo es antigua, es integral a su cultura, economía y supervivencia. Más del 80% de la población mundial de alpacas se encuentra en Perú. Estos animales no se crían por su carne, aunque se consume, sino principalmente por su vellón lujosamente suave, a menudo conocido como oro andino. La mayoría de las granjas de alpacas en Perú son cooperativas comunitarias donde las familias comparten tierras de pasto y participan en eventos de esquila a gran escala que ocurren una vez al año. La esquila se realiza a mano con una cuidadosa atención para evitar cortar al animal o dañar el vellón. Una sola alpaca produce de 2 a 5 libras de fibra cruda anualmente. Y la más alta calidad proviene de las alpacas bebé llamadas crías. Las fibras se clasifican por grado y color. Y a diferencia de la lana de oveja, el vellón de alpaca es naturalmente hipoalergénico. Y viene en 22 colores reconocidos, desde el blanco como la nieve hasta el marrón intenso e incluso el negro azabache. El grado más fino, conocido como alpaca real, es más suave que el cachemir y más ligero que la lana de merino, lo que le otorga precios premium en los mercados de la moda. Pero la cría de alpacas es más que solo fibra. Es una forma de vida aquí.
En las comunidades de las tierras altas, las familias viven en chozas de piedra con techos de paja, cuidan a sus manadas diarias y confían en el conocimiento generacional para mantener la calidad de la cría. Usan hierbas tradicionales para tratar enfermedades comunes y celebran la temporada de partos con rituales y ofrendas. Las presiones del mercado global también han dificultado que las comunidades rurales obtengan precios justos por su lana, lo que ha provocado intervenciones del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro para promover el abastecimiento ético y las ventas directas al consumidor. Sin embargo, a pesar de cualquier obstáculo, la cría de alpacas perdura. El paisaje visual es impresionante. Extensiones interminables de desierto de las tierras altas salpicadas de manadas que pastan y pastores con túnicas. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde la agricultura se parece más a una asociación sagrada con la naturaleza que a una industria. Aquí, cada hebra de lana conecta el pasado con el presente y cada manada refleja la resiliencia de una cultura que ha perdurado durante milenios. Número 13. La granja de belleza de camellos en Arabia Saudita. Donde la arena se extiende hasta el horizonte y las temperaturas se elevan por encima de los 110 de Jof, 43 de Huesieshuele, existe una granja diferente a cualquier otra en la Tierra. Una granja donde el objetivo principal no es la leche, la carne o la fibra, sino la belleza. Bienvenido al mundo de las granjas de belleza de camellos. Instalaciones dedicadas a la cría, el aseo y la perfección de camellos cuyo valor se mide no por la productividad, sino por la apariencia. Los concursos de belleza de camellos en Arabia Saudita se toman muy en serio. El más grande de todos, el Festival de Camellos Rey Abdulaziz, ofrece más de 60 millones en premios, lo que lo convierte en una de las competiciones de animales más lucrativas del mundo. Las granjas en sí mismas se asemejan a complejos de lujo, más que a los sitios agrícolas tradicionales. Muros altos para proteger a los camellos de la arena arrastrada por el viento. El personal vive en el lugar en cuartos con aire acondicionado, atendiendo a los animales las 24 horas del día. Se los baña, se los cepilla y se les dan masajes. Y se los mantiene con dietas precisas diseñadas para maximizar su postura, el brillo del pelaje y la simetría muscular. Cuando no están haciendo ejercicio, muchos se mantienen bajo parasoles especialmente diseñados o sistemas de nebulización para evitar que sus pelajes se vuelvan demasiado secos o quebradizos. Y puedo oírlos a todos preguntando, ¿pero qué hace exactamente a un camello hermoso? Bueno, en estas competiciones, los jueces evalúan características como la forma de la cabeza, la longitud del cuello, el tamaño y la curvatura de los labios, la postura de la joroba e incluso la caída de las orejas. Se presta especial atención a la simetría, las proporciones y la forma en que un camello se comporta al caminar. Las pestañas largas y los ojos expresivos también son rasgos preferidos. Hay diferentes categorías para diferentes razas, incluido el majestuoso Mahajim negro y el más ligero y elegante Wada. En las granjas más elitistas, los animales reciben tratamientos que rivalizan con los spas humanos. Sus pelajes se frotan con aceites para aumentar el brillo, y algunos camellos incluso se someten a procedimientos cosméticos como inyecciones de Botox para mejorar el tamaño de sus labios o narices. Estas granjas son centros de tradición y orgullo. En muchos casos, los camellos se transmiten a través de generaciones de familias beduinas. Los dueños de las granjas no solo se ven a sí mismos como hombres de negocios, se ven a sí mismos como custodios culturales. A menudo exhiben pancartas, trofeos e imágenes de camellos ganadores con tanto orgullo, como las caballerizas podrían exhibir las victorias en el derby. Así, en un mundo donde las granjas suelen estar impulsadas por la eficiencia, la producción y la economía, las granjas de belleza de camellos de Arabia Saudita son un contrapunto surrealista. Son escaparates de extravagancia, biología y reverencia cultural. Son granjas no para la subsistencia, sino para el espectáculo. En el calor del desierto, entre paredes de arena y corrales cuidados, estos camellos se pavonean no para sobrevivir, sino para deslumbrar. Número 12. La granja individual más grande de la Tierra, la mega granja de Mudanyang en China. En la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, cerca de la frontera con Rusia, se encuentra uno de los experimentos más surrealistas que el mundo haya visto.
Aquí, en el viento helado y los largos inviernos, se encuentra una operación lechera tan enorme que desafía nuestra propia definición de la palabra granja. Se trata de la mega granja de Mudanjiang. Y no solo es la granja lechera individual más grande de la Tierra, sino que también es una de las instalaciones de producción de alimentos más tecnológicamente ambiciosas y logísticamente complejas de la historia de la humanidad. Si bien la mayoría de las granjas evocan imágenes de pastos, graneros rojos y animales que pastan suavemente, esta se parece a algo mucho más cercano a un complejo industrial de alta seguridad. Con más de 100.000 vacas lecheras, esta granja produce más de 800 millones de litros de leche anualmente, en gran parte para la exportación. Y lo hace no a través de los ritmos suaves de la naturaleza, sino a través de un sistema de máquinas, sensores, control de clima y bioingeniería coreografiado con precisión. La granja se construyó como parte de una respuesta geopolítica. En 2014, tras la anexión de Crimea, Rusia se enfrentó a amplias sanciones económicas de la Unión Europea, los Estados Unidos y otras naciones occidentales. Entre las muchas consecuencias, hubo un duro golpe a la capacidad de Rusia para importar productos lácteos, particularmente de sus socios comerciales tradicionales en Europa. El Kremlin respondió prohibiendo muchas importaciones agrícolas y girando hacia el este en busca de nuevos proveedores. El resultado fue la mega granja de Mudanjiang. Es una instalación que hace que incluso las lecherías occidentales más grandes parezcan pintorescas en comparación. Si bien las operaciones lecheras más grandes de los EU albergan de 20.000 a 30.000 vacas, esta tiene como objetivo más de 100.000. La escala de una ciudad pequeña, todo diseñado para un solo propósito, producir leche. Pero lo que los distingue no es solo el tamaño, es el nivel de integración tecnológica. Cada vaca es rastreada en tiempo real. Se registran y analizan sus pasos, patrones de sueño, temperaturas corporales, ritmos cardíacos e incluso ciclos de masticación. Luego están los residuos. Más de 100.000 vacas producen una cantidad asombrosa de estiércol. Aproximadamente 1.5 millones de kilos al día. En lugar de ser arrojado o esparcido por los campos, se canaliza a biodigestores a escala industrial, que convierten el metano en electricidad. El sistema de captura de metano no solo ayuda a alimentar la instalación, sino que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es una preocupación creciente para el sector agrícola de China. Y sin embargo, a pesar de toda su fría eficiencia, esta mega granja es una respuesta directa a las presiones globales reales. A medida que la población mundial se acerca a los 10.000 millones y a medida que la inestabilidad climática continúa afectando la producción de alimentos, las granjas masivas como esta pueden volverse más comunes, no menos. China en particular está persiguiendo agresivamente la autosuficiencia en la producción de alimentos. Al eliminar la dependencia de las importaciones extranjeras, especialmente de países como los EU y Australia, China se está posicionando para resistir mejor los shocks geopolíticos. Ahora, lo que hace que esta mega granja sea tan extraña no es solo que exista. Es que puede representar un futuro en el que la producción de alimentos ya no se trata de granjas en absoluto. Al menos no en el sentido tradicional. En el futuro, la agricultura podría parecerse más a una fábrica optimizada por la IA, construida en una red y alimentada por metano y robótica. Los animales, aunque todavía vivos, están integrados en un sistema de tal control y supervisión que la idea de la naturaleza parece casi pintoresca. De esta manera, esta granja es un poco un espejo que no solo refleja hacia dónde va la agricultura, sino lo lejos que ya ha llegado. En un mundo donde la leche se puede extraer de máquinas en la China helada, empaquetar en una habitación estéril y enviar 3.000 nanopetros sin una sola mano humana, la pregunta ya no es si podemos alimentar al planeta. Es en qué estamos dispuestos a convertir el planeta para hacerlo. Número 11. Las granjas de caracoles de Francia. En la campiña de Borgoña, Provenza y el Valle del Loira hay granjas que se parecen a viñedos o campos de lavanda a primera vista. Pero tras una inspección más cercana, uno descubre miles, a veces millones, de caracoles arrastrándose lentamente por lechos de hierba cuidadosamente mantenidos a la sombra de redes, alojados en corrales o cajas de madera. Bienvenido al mundo de la helicicultura, la cría de caracoles para el consumo humano en Francia.
Esto no es solo una curiosidad de nicho, es una tradición de siglos de antigüedad. La cría de caracoles es un sector agrícola real con pautas nacionales, investigación científica y demanda comercial. Se asocia más famosamente con los escargots, el manjar francés en el que los caracoles se preparan con ajo, mantequilla y hierbas. Si bien el plato a menudo se sirve en restaurantes de lujo, sus orígenes son rurales y profundamente agrícolas. El proceso de cría comienza en primavera, cuando los caracoles adultos se aparean en condiciones controladas de temperatura y humedad. Los caracoles son hermafroditas. Cada uno puede poner de 80 a 100 huevos a la vez, que luego se incuban en el suelo. Cuando los caracoles bebé eclosionan, se transfieren a un parque al aire libre, una gran área al aire libre con césped, redes para dar sombra y nebulización frecuente para mantener el ambiente húmedo y fresco. La alimentación es natural y suplementaria. Mientras pastan en las hierbas y malas hierbas, los agricultores a menudo proporcionan un alimento especializado para caracoles rico en calcio, que es esencial para el desarrollo de su caparazón. Los animales tardan en madurar, requiriendo hasta 12 meses para alcanzar el tamaño de cosecha. Durante este tiempo, se los protege de los depredadores, se los monitorea cuidadosamente para detectar enfermedades y se los pesa ocasionalmente. La cría de caracoles es un proceso delicado. Si el ambiente es demasiado seco, los caracoles se vuelven inactivos. Si es demasiado húmedo, pueden ahogarse. La luz solar puede sobrecalentarlos. Los pesticidas de las granjas vecinas pueden acabar con una población. E incluso recolectarlos es una tarea manual lenta. Es una de las pocas industrias alimentarias que quedan donde la recolección a mano es el único método viable. Y luego, cuando llega el momento de la cosecha, generalmente en otoño, los caracoles se recolectan y se colocan en un periodo de purga donde se mantienen en un recipiente seco y limpio para vaciar sus sistemas digestivos. Después de esto, se preparan para su procesamiento y algunos se enlatan o se sellan al vacío. Otros se congelan, precocidos con mantequilla y hierbas, y algunos lotes de élite se venden vivos a restaurantes de primer nivel. Las granjas de caracoles son lugares tranquilos y de movimiento lento. La extrañeza proviene no solo de los animales mismos, sino de la precisión y la paciencia necesarias para que todo funcione. La carne de caracol es alta en proteínas, baja en grasas y rica en hierro y magnesio. Los escargots pueden ser vistos como un lujo, pero a nivel de base, son el resultado de miles de horas de trabajo manual y una cría agrícola extrañamente serena. Es una sinfonía de lentitud. Una granja que se mueve al ritmo de la propia naturaleza. Número 10. Las granjas de wasabi de Japón. En los valles de los Alpes japoneses, junto a arroyos de agua que baja de las montañas, se encuentra uno de los cultivos más inusuales e intensivos en mano de obra que se hayan cultivado. Wasabi de verdad. No esa pasta verde que has probado en los restaurantes de sushi, que casi siempre es rábano picante con colorante alimentario, sino la auténtica wasabi japónica. La raíz delicada y temperamental que exige condiciones ambientales casi perfectas. Años de cultivo y un nivel de paciencia que rara vez se ve en la agricultura moderna. El wasabi auténtico es una de las verduras más caras del mundo. A veces se vende por más de $300 por kilogramo y se gana cada centavo de ese valor. La granja de wasabi más famosa de Japón es la granja de Wasabi, ubicada en la prefectura de Nagano. Fue fundada en 1915 y la granja se extiende por acres de lechos de ríos de suave fluir que están sombreados por toldos de malla negra. Ahora, lo que hace que el cultivo de wasabi sea tan extraño es que la planta no crece en suelo o invernaderos típicos. Requiere un flujo constante de agua fría y oxigenada, idealmente entre 46 y 64% de Hue, 8 y 18 de Xi, y prospera en lechos de arroyos con grava bajo sombra parcial. Demasiada luz solar y muere. El agua demasiado caliente y se pudre. Los nutrientes desequilibrados y no crece. Los agricultores en Dio y otras granjas de wasabi de alta gama imitan los ecosistemas naturales de los arroyos de montaña, creando canales y terrazas artificiales. El proceso es agonizantemente lento. Puede tomar hasta 3 años para que un solo rizoma de wasabi alcance un tamaño cosechable.
Y cuando finalmente está listo, debe rallarse fresco con un rallador de piel de tiburón llamado oroshi y consumirse en minutos. Después de unos 15 minutos, el picor y el sabor comienzan a desvanecerse. Después de 30, casi han desaparecido. Pero cultivarlo a gran escala es increíblemente difícil. Por eso, más del 95% del wasabi que se usa globalmente es falso. Incluso en Japón, el cultivo de wasabi real es un arte y un negocio de alto riesgo y alta recompensa. Y sin embargo, la demanda sigue siendo alta. Los chefs de sushi de alta gama en Tokio y Kioto pagarán lo que sea por wasabi auténtico entregado con la raíz y todo para rallarlo en la mesa. No es solo un condimento, es un espectáculo. Es una declaración y una marca de respeto culinario. Pero eso es lo que hace que las granjas sean tan extrañas. No son industriales, escalables o eficientes. Son todo lo contrario. Pacientes, inmaculadas y espirituales. Convirtieron la agricultura en un ritual y una humilde raíz en un lujo global. Número 9. Las minas de setas de Pensilvania. En las colinas de Kennett Square, Pensilvania, un pueblo que se autodenomina orgullosamente la capital de las setas del mundo, se encuentra una operación agrícola tan extraña que tienes que verla para creerla. Debajo de la superficie, en la oscura y fría extensión de minas de piedra caliza abandonadas, se cultivan setas por decenas de millones, cosechadas bajo luces artificiales en enormes salas subterráneas que una vez resonaron con el sonido de la dinamita y los taladros de roca. Esta es la agricultura subterránea a escala. El cultivo comercial de setas se realiza completamente bajo tierra. Estas granjas de setas, en su mayoría operadas por familias multigeneracionales y agronegocios regionales, aprovechan un entorno naturalmente perfecto. Estas minas de piedra caliza, excavadas en los siglos XIX y principios del XX para obtener materiales de construcción, ofrecen temperaturas durante todo el año entre 53 y 57 DGF, 12 y 14 DQC, alta humedad y cero luz solar. Exactamente lo que las setas necesitan. Aquí, los agricultores cultivan champiñones blancos, creminis y portobellos. Otros cultivan variedades especiales como shiitake y setas ostra, y el proceso es meticuloso. El compost hecho de estiércol de caballo y paja se inocula con esporas de setas. Se empaqueta en bandejas o lechos y se deja incubar. Los humidificadores y los intercambiadores de aire mantienen condiciones precisas y los sistemas de nebulización automatizados simulan la lluvia. Pero a pesar de la ciencia, el ambiente es una especie de otro mundo. Los trabajadores tienen que caminar entre estas catacumbas con poca luz, cosechando setas con cuchillos y colocándolas en contenedores. El aire huele a tierra y humedad. Es silencioso, excepto por el goteo del agua y el ocasional retumbar de un carrito utilitario. Algunas granjas bajan 50 pies con múltiples pozos de ascensor, millas de túneles y secciones enteras inaccesibles sin un mapa. Estas granjas de setas subterráneas producen más de 400 millones de libras de setas al año, lo que representa más de la mitad de todas las setas consumidas en los Estados Unidos. Esta industria apoya a miles de personas en una comunidad agrícola muy unida. Es agricultura, pero se parece más a un laboratorio subterráneo que se cruzó con un búnker post-apocalíptico. Los visitantes que tienen la suerte de entrar, muchos están cerrados al público. A menudo describen la experiencia como caminar en una ciudad oculta de comida. Los camiones entran y salen. Las cintas transportadoras zumban. Las setas florecen por miles en la oscuridad. Es surrealista, silencioso y extrañamente hermoso. Número 8. Las rancherías de atún rojo del Mediterráneo. Frente a las costas de España, Italia, Croacia y Malta, un extraño tipo de granja flota silenciosamente bajo la superficie. No hay cercas, ni graneros, ni tractores, solo redes circulares masivas ancladas en alta mar, a la deriva con la marea, y llenas de una de las criaturas más poderosas y codiciadas del océano, el atún rojo del Atlántico. Se trata de rancherías de atún, algunas tan grandes como campos de fútbol, y se encuentran entre las granjas más extrañas y controvertidas que existen. El atún rojo es el Ferrari del mar. Elegante, musculoso, construido para la velocidad, puede crecer hasta más de 10 pies de largo y pesar hasta 1.500 libras. Son capaces de nadar a 35 millas por hora y migran a través de océanos enteros.
Durante siglos se pescaron estacionalmente, considerados un manjar raro. Pero en las últimas décadas, un hambre global, particularmente en los mercados de sushi japoneses, ha impulsado la demanda y el precio a un nivel asombroso. Un solo atún rojo adulto puede venderse por más de $1.000.000 en el famoso mercado de pescado Toyosu de Tokio. Con un valor tan asombroso, el incentivo para controlar y cultivar estos peces salvajes se volvió irresistible para la gente. Pero a diferencia del salmón o la tilapia, el atún rojo no se reproduce bien en cautiverio. Necesitan espacio en el océano abierto para nadar constantemente o mueren. Son notoriamente agresivos, sensibles al estrés y extremadamente difíciles de criar a partir de huevos. Así que en lugar de la verdadera acuicultura, la industria mediterránea desarrolló un modelo híbrido. Capturan juveniles en la naturaleza, los transportan vivos a recintos en alta mar y los engordan, alimentándolos con una dieta cuidadosamente gestionada hasta que alcanzan el tamaño máximo del mercado. El proceso comienza con la migración anual del atún rojo a través del estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo en primavera. Una vez capturados, los peces no son asesinados. En cambio, se los pastorea en jaulas de remolque. Se trata de gigantescos anillos con redes, a veces de más de 50 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Estas jaulas se remolcan lentamente, a menudo durante cientos de kilómetros, a los sitios de ranchería costera. Desde la superficie, una ranchería de atún parece engañosamente pacífica, solo boyas flotantes en un círculo. Pero debajo hay un ballet de alta tecnología y alto riesgo que gestiona el ganado más valioso del mundo de los mariscos. A diferencia de las piscifactorías, no hay alimento artificial, no hay antibióticos, no hay filtración. Todo sucede en aguas abiertas a la vista del ecosistema mediterráneo. Y ahí es donde comienza la controversia. Los ecologistas han criticado la ranchería de atún durante años, argumentando que exacerba la sobrepesca en lugar de resolverla. Debido a que el atún se captura en la naturaleza, la práctica no alivia la presión sobre la especie. Simplemente retrasa la captura hasta que sean más rentables. Pero los defensores argumentan que la ranchería de atún ha evolucionado con un nuevo monitoreo, una trazabilidad mejorada y la colaboración entre gobiernos y científicos. Las rancherías ahora están incluso más estrictamente reguladas que nunca. La escala económica de la ranchería de atún es inmensa. Una sola temporada de ranchería puede generar decenas de millones de dólares. Países como Malta, España y Turquía han construido economías costeras enteras en torno al comercio. Pero aún más intrigante, visualmente, las rancherías de atún son fascinantes. Las imágenes de drones revelan enormes sombras circulares que se mueven en formación lenta bajo la superficie del mar. Los buzos que nadan entre ellos parecen hormigas en un coliseo de músculos y aletas. En un mundo de alteración climática, colapso marino y creciente demanda de alimentos, la ranchería de atún se encuentra en la encrucijada de la innovación y la explotación. Todavía se debate si las rancherías de atún representan el futuro de los alimentos sostenibles o una solución provisional de alta tecnología para una pesquería en colapso. Pero una cosa está clara, son diferentes a cualquier granja en la Tierra. Número 7. La agricultura de icebergs en Terranova. En lo alto del Atlántico Norte, en la costa de Terranova y Labrador y Canadá, tiene lugar un tipo de agricultura muy diferente. No en el suelo o en invernaderos, sino en el océano con picos, grúas y buques de carga. Este es el negocio de la cosecha de icebergs, donde trozos masivos y antiguos de hielo de agua dulce se recogen, se derriten, se embotellan y se venden como una de las aguas potables más puras del planeta. Sí, es verdad. En Terranova, el hielo es un cultivo, no se fabrica, sino que se extrae del mar. Cada primavera y verano, un fenómeno conocido como Iceberg Alley trae miles de icebergs a la deriva hacia el sur desde Groenlandia. Estas masas de hielo prehistórico, algunas de más de 10.000 años, flotan a la vista de la costa, desprendiendo fragmentos más pequeños en zonas navegables. Los cosechadores de icebergs, usando remolcadores, redes, cabrestantes y a veces dinamita, capturan cuidadosamente estos trozos y los llevan a las instalaciones de procesamiento a lo largo de la orilla. El hielo en sí mismo es notablemente puro. Se formó durante la última edad de hielo.
El glaciar fue compactado bajo una inmensa presión y no tiene prácticamente ningún contenido mineral o contaminantes. Cuando se derrite, produce agua tan ligera y sin sabor que los conocedores la describen como beber aire. Está tan libre de sólidos que debe ser cuidadosamente remineralizada antes de embotellarla para cumplir con los estándares básicos de agua potable. Y el proceso de cosecha es mitad ciencia, mitad aventura. Las tripulaciones tienen que navegar por áreas peligrosas en barcos pequeños e identificar los berrios con imágenes de satélite y exploración con drones. Y algunos icebergs son demasiado grandes para moverlos, por lo que los trabajadores usan motosierras y cañones de agua para romper piezas manejables. En algunos casos, detonan pequeñas cargas para fracturar secciones más grandes. Esa es una operación que requiere sincronización y mares tranquilos. Pero más allá del agua, algunas empresas venden el hielo en sí mismo para cócteles en bares de élite o como exportaciones de novedad a lugares como Dubái, donde una bebida enfriada por hielo glacial de 1000 años se convierte en un punto de venta. Si bien la idea de llamar a esto agricultura puede parecer una exageración, la economía del modelo es sorprendentemente similar a la agricultura tradicional. Identificar un recurso renovable, extraerlo de forma controlada, refinarlo, empaquetarlo y venderlo. Simplemente sucede que el campo es el océano Atlántico gélido y el cultivo es tan fugaz como la niebla de verano. Es frío, arriesgado, hermoso y una de las cosechas más extrañas de la Tierra. Número 6. Las granjas de peces verticales de Singapur. En una nación con casi ninguna tierra de cultivo, sin lagos de agua dulce, y la tercera densidad de población más alta del mundo, la idea de la agricultura local podría sonar imposible. Y sin embargo, Singapur, una ciudad-estado de torres de cristal y startups tecnológicas, ha sido pionera en una de las formas de agricultura más extrañas y futuristas de la Tierra. Granjas de peces verticales. Se trata de estructuras acuáticas de varios pisos donde la tilapia, el bagre y la lubina no se crían en estanques o corrales oceánicos, sino en tanques de agua apilados dentro de edificios industriales. La más famosa de ellas es la granja vertical de alta tecnología de Apollo Aquaculture Group. Desde el exterior parece un almacén moderno. Sin embargo, entra y encontrarás múltiples pisos de tanques de peces iluminados por luces artificiales, gestionados por software de automatización y monitoreados por sistemas de calidad del agua con inteligencia artificial. Esto no es una estratagema, es una solución a un problema muy real: la seguridad alimentaria en una nación con escasez de tierra. Singapur importa más del 90% de sus alimentos, lo que lo hace vulnerable a las interrupciones globales. Para contrarrestar esto, el gobierno lanzó su iniciativa 30-30, con el objetivo de producir el 30% de las necesidades nutricionales de la nación a nivel local para 2030. La cría de peces vertical es una parte fundamental de ese plan. Los tanques en sí mismos están dispuestos en estantes escalonados, cada nivel contiene miles de galones de agua. Un sistema de grúas levantará y bajará los sistemas de alimentación, las cámaras y las bombas de agua para reducir las necesidades de mano de obra y maximizar su eficiencia. Pero quizás la parte más extraña, esta granja opera casi por completo en interiores, usando sistemas LED y control de clima para simular condiciones ideales durante todo el año. Esto elimina las interrupciones estacionales que permiten un control preciso de cada variable ambiental. Estas granjas de peces verticales producen más de 500 toneladas de marisco anualmente, una parte pequeña pero en rápido crecimiento de la demanda total. Pero lo que es más importante, sirven como planos para otras ciudades. Lugares como Hong Kong, Tokio e incluso Nueva York, donde el espacio es limitado, pero la tecnología es abundante. Sin embargo, hay algunos desafíos. Los costos de puesta en marcha son muy altos. La tecnología debe actualizarse constantemente y encontrar técnicos capacitados tanto en acuicultura como en ingeniería de software no es tarea fácil. Aún así, los inversores ven promesas y Singapur está invirtiendo millones en incubadoras de tecnología agrícola y centros de investigación de agricultura urbana. Imagina estar de pie en un almacén con aire acondicionado. Estás rodeado de máquinas que zumban y tanques de peces apilados, observando datos de crecimiento en tiempo real que parpadean en un panel digital y dándote cuenta de que estás presenciando el nacimiento de una forma de agricultura completamente nueva.
Número 5. Las granjas de serpientes de Vietnam. En la campiña húmeda del delta del Mekong de Vietnam se encuentra uno de los tipos de granjas más surrealistas de la Tierra. Granjas de serpientes, lugares donde las serpientes venenosas y no venenosas se crían, se cultivan, se ordeñan para obtener veneno y, en algunos casos, incluso se sirven como alimento o se usan en la medicina tradicional. Estas granjas no son atracciones turísticas o laboratorios científicos. Son operaciones agrícolas en funcionamiento y representan una de las intersecciones más extrañas de la biotecnología, la tradición culinaria y el misticismo cultural. La más conocida entre ellas es la granja de serpientes Dong Tam. Está dirigida por el ejército vietnamita. Esta granja es un centro de producción de veneno en funcionamiento y un sitio educativo. Fue fundada originalmente durante la Guerra de Vietnam para apoyar la necesidad del ejército de antiveneno. Dong Tam ahora cría más de 50 especies de serpientes, incluidas cobras, kraits, víboras y pitones. Algunas se ordeñan por su veneno para producir un antiveneno que salva vidas, y otras se estudian, se cosechan para obtener carne o se venden para la medicina tradicional y las infusiones de licor. Caminar por una de estas granjas es intenso. Verás cobras levantándose en recintos, con sus capuchas extendidas. Los técnicos se ponen equipo de protección y extraen manualmente el veneno de las serpientes presionando sus colmillos a través de una membrana que se estira sobre un recipiente de vidrio. Verás largos pozos poco profundos retorciéndose con cientos de serpientes, algunas enroscadas tranquilamente, otras deslizándose unas sobre otras en nudos enredados, y sus cámaras separadas para la cría, la incubación de huevos, la extracción de veneno y la alimentación. Ahora, la carne de serpiente, considerada durante mucho tiempo un manjar, también es un subproducto de las granjas. Los restaurantes a menudo compran pitones y cobras para su matanza y consumo a pedido. Algunas granjas tienen comedores en el lugar que sirven vino de serpiente, sopa de serpiente y serpiente a la parrilla. Pero de manera más controvertida, algunas granjas producen vino de arroz con infusión de serpiente donde la serpiente entera, a menudo cobras, se enrosca dentro de botellas de vidrio llenas de etanol. Esta bebida se vende ampliamente en los mercados locales y a menudo se regala como un símbolo de fuerza y vitalidad. Pero a pesar de su propósito científico, estas granjas no están exentas de controversia. Los grupos de conservación han expresado su preocupación por la recolección ilegal de serpientes salvajes, las condiciones insalubres y el comercio en el mercado negro. En respuesta, el gobierno vietnamita ha intentado regular las granjas de serpientes de manera más estricta, aunque la aplicación puede ser inconsistente. En un mundo donde la mayoría de las granjas son impulsadas por la fotosíntesis, las granjas de serpientes se destacan, prosperando no con clorofila o hierba, sino con veneno, carne y creencias centenarias en el poder curativo de las escamas y los colmillos. Número 4. Las mega granjas de insectos comestibles del sudeste asiático. Imagina que entras en un enorme almacén industrial del tamaño de un campo de fútbol. Pero en lugar de cintas transportadoras para piezas de automóviles o productos electrónicos, todo el espacio está dedicado a la cría de grillos, escarabajos y gusanos de la harina. El aire zumba con suaves gorjeos, no de pájaros, sino de millones de insectos, alojados en bandejas con clima controlado apiladas del piso al techo. Filas sobre filas de larvas se retuercen bajo las lámparas de calor, engordando con los residuos de verduras. Técnicos con batas de laboratorio analizan la humedad, las bandejas de alimentación y monitorean los niveles de CO2 con sensores digitales. Bienvenido a las granjas más extrañas del mundo, una mega granja de insectos. Y no es ciencia ficción. Está sucediendo ahora mismo en Tailandia, Vietnam y Camboya, y cada vez más en Europa y América del Norte. Estas granjas no son solo una novedad. Representan una de las fronteras agrícolas de más rápido crecimiento del siglo XXI. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más de 2.000 millones de personas ya comen insectos como parte de sus dietas tradicionales. Desde saltamontes salteados en Bangkok hasta hormigas tejedoras asadas en Laos, los insectos han sido durante mucho tiempo una fuente confiable de nutrición en el sur global. Pero ahora,
Con el crecimiento de la población y el costo ambiental de la cría de ganado convencional, los insectos comestibles se están considerando como fuentes de proteínas convencionales y las granjas a escala industrial están empezando a liderar la carga. En el sudeste asiático, particularmente en Tailandia, la industria de la cría de insectos ha adquirido una escala y una sofisticación de las que pocos de fuera son conscientes. Ahora hay más de 20.000 granjas de insectos registradas solo en Tailandia, que van desde criadores de traspatio hasta fábricas comerciales a gran escala, que producen toneladas de proteína de insectos por semana. Y las más grandes entre ellas, como Cricket Lab en Chiang Mai o Anto Food en Malasia, se parecen más a plantas farmacéuticas que a granjas. Ahora, analicemos cómo se ve una mega granja de insectos típica. Primero, los insectos. Se alojan en bahías apiladas, cada una no más grande que un cajón poco profundo. Estas bandejas se colocan en sistemas de estanterías altas bajo estrictos controles climáticos. La temperatura, la humedad y los ciclos de luz se optimizan para cada especie. Los insectos suelen ser alimentados con una dieta de granos, cáscaras de verduras, residuos de cervecerías o incluso algas, dependiendo del perfil de sabor deseado. Cada bandeja se etiqueta cuidadosamente con la edad, la especie y la fecha de cosecha proyectada. Y una vez que los insectos alcanzan la madurez, generalmente en 4 a 6 semanas, se cosechan manualmente o mediante sistemas de aspiración automatizados que los extraen suavemente sin ningún daño. Algunos de ellos se congelan rápidamente. Otros se blanquean y se secan en el horno. Y algunos se pulverizan en harina de proteína, que se usa en todo, desde barras de proteínas hasta hamburguesas. Esta no es la fábrica de comida para mascotas de tu vecindario. Algunas de estas granjas incluyen laboratorios de optimización genética, salas de incubación de huevos con clima controlado, protocolos de bioseguridad que rivalizan con los hospitales e instalaciones de procesamiento en el lugar que convierten los insectos crudos en formas comestibles como polvo, bocadillos, cápsulas o proteínas de grado culinario. Pero uno de los actores más ambiciosos de la región es Buxaluti, una startup tailandesa-italiana que fue pionera en la pasta de grillo. Se trata de fusilli hecho con una mezcla de sémola tradicional y grillos en polvo. Su granja, ubicada a las afueras de Bangkok, produce miles de kilogramos de harina de grillo cada mes, abasteciendo no solo a los mercados locales, sino que también exporta a Europa y América del Norte. Su objetivo es convertir los insectos en un alimento básico cotidiano, no en un alimento de supervivencia, sino en un ingrediente gourmet. Ahora, lo que es realmente interesante es el perfil nutricional de estos pequeños animales. Los grillos, por ejemplo, contienen hasta un 70% de proteínas por peso seco. Los 9 aminoácidos esenciales, más hierro que las espinacas, más calcio que la leche y más B12 que la carne de res. Desde el punto de vista de los recursos, los insectos requieren un 80% menos de alimento que el ganado para la misma producción de proteínas, un 90% menos de tierra, prácticamente nada de agua. Obtienen la mayor parte de su hidratación del alimento. Pero no todo es entusiasmo. La cría de insectos enfrenta algunos desafíos. Primero, está el problema de la aceptación del consumidor. A pesar de ser comunes en el sudeste asiático y partes de África y América Latina, los insectos todavía enfrentan una barrera cultural en Occidente. En segundo lugar, aumentar las granjas de insectos para que coincidan con la producción de proteínas del ganado o las aves de corral es técnicamente complejo. Las temperaturas tienen que ser perfectas y el alimento tiene que ser equilibrado. Un brote de enfermedad podría destruir una colonia entera en horas. En tercer lugar, la automatización y la estandarización. Todavía se están perfeccionando. Si bien existen sistemas robóticos, son costosos y propensos a errores. ¿Y qué hace que la cría de insectos sea tan extraña? No es solo raro, es extrañamente elegante. Voltea nuestras suposiciones. La proteína no solo tiene que mugir o cacarear. Puede gatear, piar y mudar. No necesita pastizales o antibióticos. Solo necesita temperatura, humedad y unos cuantos contenedores de zanahorias. Al final, las megagranjas de insectos del sudeste asiático podrían ser el prototipo de los sistemas alimentarios en un mundo que se calienta. Modulares, locales, escalables y eficientes. Son extrañas. Son silenciosas y,
Sí, pronto pueden estar alimentando a miles de millones. Número 3. Las granjas de cocodrilos de Tailandia. En las afueras de Bangkok, en Tailandia, se encuentra una de las industrias agrícolas más inesperadas e inquietantes del mundo. Enormes granjas de cocodrilos que crían decenas de miles de dinosaurios vivos. No para el estudio, la conservación o el turismo, sino para la carne, el cuero y, ocasionalmente, incluso sistemas de seguridad. Estas granjas albergan a cientos de miles de cocodrilos siameses y de agua salada, criados en corrales y estanques inquietantemente uniformes apilados en filas como ganado acuático. La cría de cocodrilos en Tailandia comenzó en serio en la década de 1950, pero en la década de 1980 había explotado en una industria en toda regla. Hoy en día, Tailandia tiene más de 1.000 granjas de cocodrilos registradas. Y una de ellas, la granja y zoológico de cocodrilos de Samut Prang, afirma tener más de 100.000 cocodrilos, lo que la convierte en la granja de cocodrilos más grande del mundo. El producto principal de estas granjas es el cuero de alta gama que se usa para fabricar bolsos de lujo, cinturones, zapatos y carteras. El cuero de cocodrilo tailandés es muy solicitado en todo el mundo por su durabilidad y la uniformidad de su patrón. Las casas de moda de lujo obtienen las pieles de granjas reguladas donde los animales se cosechan en el tamaño justo para garantizar escamas ventrales limpias, la parte más valiosa de la piel. Pero eso no es todo. La carne de cocodrilo se vende cada vez más a los restaurantes como un manjar exótico. Y en algunos casos, las granjas comercializan productos como el aceite de cocodrilo que, según afirman, tiene propiedades curativas e incluso cápsulas de sangre de cocodrilo que se venden como suplementos para la salud. Si bien estas afirmaciones no están en gran parte comprobadas, el valor comercial de cada parte del animal hace que la cría sea extremadamente lucrativa. Pero también hay un giro interesante. Los cocodrilos se usan como animales de seguridad en algunas regiones. Se sabe que los agricultores instalan fosos llenos de cocodrilos vivos para disuadir a los intrusos, ladrones e incluso a los elefantes salvajes de entrar en la propiedad privada. En la Tailandia rural, un corral de cocodrilos puede servir como una fuente de ingresos y un sistema de alarma vivo y agitado. Los críticos argumentan que toda la industria plantea preocupaciones éticas, violaciones del bienestar animal, endogamia y el lavado ilegal de cocodrilos capturados en la naturaleza, y los conservacionistas están especialmente preocupados por la venta de especies en peligro de extinción como el cocodrilo siamés. Las autoridades tailandesas afirman que las granjas reducen la presión sobre las poblaciones salvajes al ofrecer una fuente alternativa. Pero las operaciones no reguladas aún levantan banderas rojas. En un mundo de hidroponía y agricultura asistida por drones, nada te prepara para la vista de 50.000 cocodrilos tomando el sol en una quietud sincronizada, esperando ser alimentados, cosechados o quizás solo el próximo destello de movimiento que se atreva a cruzar el borde de su corral. Número 2. Las granjas de avestruces de Sudáfrica. En la pequeña región de Karoo de Sudáfrica se encuentran algunos de los sitios agrícolas más surrealistas del mundo. Granjas de avestruces que crían a las aves más grandes de la Tierra, no solo para la carne, sino para el cuero, las plumas y el turismo. A primera vista, la cría de avestruces puede parecer una curiosidad de nicho, pero en realidad es una industria multimillonaria con una historia que se remonta al siglo XIX y que sigue siendo una de las operaciones de cría de animales más extrañas. En su apogeo a principios del siglo XX, las plumas de avestruz eran tan valiosas que se las conocía como oro blanco. Usadas como extravagantes plumas de sombrero en la alta sociedad de Europa, alcanzaban precios más altos que los diamantes por peso. Oudtshoorn se convirtió en la capital mundial de las plumas de avestruz y su economía estaba en auge a lomos de elegantes pájaros aleteadores. Hoy, si bien la locura de las plumas se ha calmado un poco, la industria del avestruz sobrevive a través de la venta de carne, cuero de lujo, huevos y turismo basado en la experiencia. Visitar una de estas granjas de avestruces es diferente a cualquier otro recorrido por granjas. Verás miles de aves masivas que se elevan sobre las cercas, cada una capaz de alcanzar velocidades de unos 70 km por hora. Los trabajadores tienen que pastorearlas hábilmente a pie, a pesar de que una sola patada de una de ellas podría ser letal.
Además, verás a marroquineros profesionales procesando pieles de avestruz en bolsos de alta gama, cinturones, botas y tapicería de automóviles para marcas de lujo. Un avestruz produce más de 1 metro cuadrado de cuero de alta calidad. Ligero, duradero y cubierto con un patrón de plumas único que lo hace instantáneamente reconocible. Pero quizás el aspecto más excéntrico de estas granjas es la parte del turismo. Las granjas más grandes, como la granja de avestruces Kango, ofrecen experiencias prácticas donde los visitantes pueden alimentar, montar e incluso correr con los avestruces. Si bien la monta de avestruces ahora está en gran parte desaconsejada debido a las preocupaciones sobre el bienestar animal, una vez fue una atracción popular. Así que hoy los recorridos por las granjas se centran más en la educación, la conservación y la ascendencia prehistórica de las aves. Las granjas de avestruces también venden cáscaras de huevo decoradas. Estas están pintadas o talladas con un detalle asombroso. Una cáscara vacía puede contener más de 1.5 litros de líquido, y los artesanos las convierten en lámparas, joyeros o incluso recuerdos. No es raro que las granjas tengan tiendas de artesanía en el lugar llenas de productos derivados enteramente de las aves, arte de cáscara de huevo, abanicos de plumas, carteras de cuero y bocadillos de carne seca. Sudáfrica sigue siendo el mayor productor mundial de productos de avestruz, aunque países como Namibia, Botsuana y los Estados Unidos tienen industrias en crecimiento. Es como un tipo inusual de agricultura que combina el procesamiento industrial, el cuidado de animales exóticos y el turismo, todo en un solo lugar. En un mundo lleno de tractores y gallineros, pocos lugares son tan extraños o memorables como el trueno de cientos de aves de 6 pies de altura que corren a través de la sabana seca. Plumas volando, patas bombeando y ojos parpadeando detrás de largas pestañas mientras alimentan un apetito global por todo lo relacionado con el avestruz. Número 1. Las granjas de verduras del Ártico de Svalbard. A solo 1.300 kilómetros del Polo Norte se encuentra el aislado archipiélago noruego de Svalbard. Esta es una frontera congelada conocida por los osos polares, los glaciares y la famosa bóveda global de semillas de Svalbard. Pero escondida bajo la nieve de esta tierra helada se encuentra una de las granjas más extrañas del mundo. Una granja de verduras que cultiva productos frescos no bajo el sol, sino en las profundidades del permafrost en contenedores de envío reutilizados alimentados por luz artificial. Esta es Polar Permaculture Solutions, la granja más al norte del planeta ubicada en Lærveján. Rodeada de un entorno donde nada crece naturalmente, ni siquiera árboles, esta granja logra producir hierbas, lechuga, col rizada y microverduras durante todo el año, en un lugar donde el invierno trae 4 meses de oscuridad total y la temperatura media anual es de 5 dC o 23 DJF. La idea de cultivar en el Ártico parece absurda a primera vista. El suelo de Svalbard está permanentemente congelado y las ventiscas barren el paisaje cada primavera. Y durante los meses de invierno, el sol no se eleva por encima del horizonte durante semanas seguidas. Históricamente, cada pieza de comida fresca consumida aquí tenía que ser enviada o transportada en avión, a veces con un gran costo y riesgo. Una sola cabeza de lechuga podía venderse por el equivalente a 8 o 10 dólares. Pero en 2015, un hombre llamado Benjamin Vidmar, un chef y empresario estadounidense, decidió desafiar esa realidad. Armado con una visión de producción de alimentos local sostenible en el clima más duro del mundo, lanzó Polar Permaculture Solution. Todo comenzó con una pequeña unidad de invernadero interior, pero rápidamente se convirtió en una serie de contenedores de envío personalizados, cada uno modificado en un entorno agrícola completamente cerrado y con clima controlado. Dentro de cada contenedor, las condiciones son casi perfectas de laboratorio. Los estantes se apilan verticalmente, maximizando el espacio limitado, y las luces de cultivo LED proporcionan el espectro de luz completo que las plantas necesitan para la fotosíntesis. El aire se filtra y la humedad se controla, los niveles de CO2 se gestionan para optimizar aún más el crecimiento, y la temperatura se mantiene constante a alrededor de 21 dKOD o 70 dGF. Ese es un contraste asombroso con el mundo bajo cero del exterior. El impacto en la comunidad local ha sido profundo. Por primera vez en la historia, los residentes de Lærveján pueden comer productos verdaderamente locales,
alimentos que no se cultivan a miles de kilómetros de distancia, sino a poca distancia. Los restaurantes aquí ahora sirven platos adornados con albahaca casera. Los turistas comen ensaladas hechas con lechuga ártica y los escolares recorren las granjas de contenedores, aprendiendo que los alimentos no tienen que venir de muy lejos, incluso cuando vives en el borde del planeta. También hay un fuerte argumento ambiental que hacer. Cada kilogramo de alimentos producidos que antes se transportaban en avión se sumaba a la ya alta huella de carbono de la ciudad. Y Svalbard depende en gran medida de los combustibles fósiles importados. El cultivo de alimentos a nivel local reduce el embalaje, el transporte, las emisiones y los residuos. Y al usar iluminación LED e hidroponía, la permacultura polar consume un 90% menos de agua que la agricultura convencional. Además, el poder simbólico del proyecto resuena mucho más allá de su producción. Para una audiencia de YouTube, este contraste visual es asombroso. Afuera, la nieve azota la tundra. Los zorros árticos deambulan por carreteras mineras abandonadas. El cielo brilla de color púrpura al mediodía durante la noche polar. Pero adentro, estantes brillantes de lechuga verde profunda brillan bajo las luces LED. El agua gotea silenciosamente a través de tubos de nutrientes y el vapor se eleva de los tanques de compostaje. En el lugar más improbable imaginable, rodeado de hielo antiguo y silencio, las verduras crecen tranquilamente en una caja de metal brillante. Y de alguna manera ese puede ser el símbolo más poderoso de nuestro futuro hasta ahora. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!